buen día. Estamos aquí con una gran amiga mía en otra sección más de Siendo Luz en el Mundo, de testimonios de vida. Y les presento a mi amiga Lina González, una gran amiga norteña también, aunque nos conocimos allá en el centro en Puebla, pero somos del norte. Ana, es un gustazo y es una bendición y sabes cómo te quiero, cómo te admiro Ay, y no, qué pues alegría poder estar aquí compartiendo y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Dios los bendiga. sí, ay, no, pues, ¿qué te digo yo? Yo te admiro más, yo creo, y ahorita estaba pensando en cómo nos conocimos y en cómo llegaste a mí, a mi vida, y lo que me presentaste, que a lo mejor más al ratito lo decimos, pero, híjola, es un gozo, esa nostalgia, ese recuerdo, y tenerte aquí sé que va a ser para mucha bendición para muchas personas, porque tienes un gran testimonio de vida, y pues nada, es toda tuya la palabra, y que el Señor nos ilumine. Amén, amén. Pues comenzar diciendo porque luego yo me pregunto, ¿por qué comparto mis cosas, mi vida, verdad? ¿Por qué soy capaz? Lo hago precisamente por eso, porque Dios ha hecho tanto en mí que tal vez algo de lo que ha hecho en mí pueda servirle a alguien de esperanza, ¿no? Y no sé, ¿quieres que comencemos por el principio? Comenzamos por el principio, cómo era tu vida, pues, de chica, antes, danos un background de tu vida, y de cómo el Señor se fue mostrando en tu vida y te fue tocando, y lo fuiste conociendo, y pues todo lo que hasta ahorita lo que estás haciendo. Bueno, así rapidísimo, así voy a hacer una embarradita incluso de mis abuelos, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver en esto. Pero mis abuelos, en paz descansen, mi abuelo paterno era masón y mi abuela materna hija de María. Entonces, el resultado de esta unión fue un hijo ateo, que fue mi padre, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo de niña cómo él expresaba estas ideas ateas, ¿no? Yo me acuerdo que como mi mamá sí era también hija de una abuelita, hija de María, entonces mis dos abuelas eran de rosario diario, así tremendamente devotas de María. Pero bueno, mi papá, que era un hombre chapado a la antigua, le prohibió totalmente a mi mamá que tuviera cualquier relación con la iglesia y mi mamá chapada a la antigua obedeció, ¿no? Entonces, nosotros crecimos, sí fuimos bautizados porque las abuelas insistieron, pero a partir de ahí ya no tuvimos ningún contacto con la iglesia. Yo me acuerdo que por una situación de salud de mi hermana nos cambiaron de colegio a las dos, a un colegio donde sí había más deporte, pero que ella creció. El diagnóstico del médico fue esto: creciste más rápido que tu corazón y te está faltando ejercitarte para que puedas desarrollar tu parte cardíaca, no, el cardio, ¿no? Ujú. Y entonces nos pasaron a un colegio católico donde yo empiezo a tener como, ¿qué es esto, no? O sea, no tenía yo idea de qué era eso. Y pues ya empecé yo a tener dudas, le pregunté a mi papá, me acuerdo en una ocasión, oye papá, ¿y Dios existe? ¿No? Porque pues yo nunca había escuchado hablar de esto. Y mi papá me dijo, pues más bien la madre naturaleza, mi hija, o sea, pues eran ideas completamente ateas. Ujú. Entonces sí, crecí yo como que en un ambiente agnóstico, ¿no? Porque estaba en un colegio católico, en una familia en donde no había nada de esto de la fe. Y esto que voy a decir, pues me avergüenza, ¿verdad? Pero sé que es para darle gloria a Dios, ¿no? Porque yo me acuerdo que todos los lunes íbamos a misa, tempranito en la mañana en el colegio, y todas mis compañeras, pues ya estaba en secundaria, se levantaban a comulgar. Y yo no lo hacía porque pues yo no entendía, ni sabía, ni apreciaba, ni sabía qué, ¿no? Era foráneo para ti todo Sí, concepto. no tenía idea. Pero entonces, ya sabes, entre compañeras de secundaria, pues empezaban a señalar y todo. Y un día una me preguntó a quemarropa, ¿y por qué tú nunca comulgas? Yo dije, no, yo sí. Y me paré y comulgué. Y esa fue mi primera comunión, ¿no? Entonces yo no tenía la menor idea de qué era eso, ni para qué.
y a partir de ahí, pues a lo mejor cada vez que había una situación social en la que yo tenía que ir a la iglesia, pues yo iba y comulgaba porque era lo que veía que todo el mundo hacía, ¿no? Ujú. Y entonces yo me desarrollo en este sentido, pero cuando estoy yo, cuando entro a la carrera, mis papás se convierten, bueno, mi papá en especial, ¿verdad? Se convierte al catolicismo de una manera increíble por el movimiento familiar cristiano. Los vecinos estaban en el movimiento, invitan a mis papás a estas pláticas. Mis papás eran así como que eran, ¿cómo te diré? Hielo y fuego, ¿no? O sea, Ajá, ajá. había pleitos y los platos volaban, ¿no? Pero también mi papá era muy romántico, muy cariñoso, nos compuso cantos a todos, a mi hermana, a mi mamá, o sea, yo tengo, tú sabes que tengo esta área de compositor también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo sé que lo heredé de por ahí. Mi papá también era poeta y era escritor, no publicó ninguno de sus escritos, pero tenemos ahí los escritos de mi papá. Y yo creo que también por ahí le heredé la parte de la escritura. Y entonces, pues como cuando yo regresaba, porque yo salí a estudiar fuera de la universidad, yo soy de Torreón y me fui a Saltillo a estudiar, y cuando yo regresaba cada mes, no sé, a visitar a mi familia, yo cada vez lo veía más diferente, ¿no? O sea, Qué bonito. sí, era un show porque me acuerdo que mi papá era muy estricto, o sea, yo crecí en un ambiente súper, súper estricto, con el cinturón en la mano. Mi papá nos levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana porque decía, como era un poeta, él decía, Ah, vamos a ver el amanecer, ¿no? Y nos íbamos a ver el amanecer, luego nos ponía a hacer ejercicio, llegábamos a la casa, nos bañábamos, desayunábamos, para cuando entrábamos a la escuela ya nosotros habíamos hecho mucho, ¿no? Entrábamos a la escuela y entonces él nos traía a las 8 de la noche, nos tronaba los dedos y sabíamos que teníamos que irnos a dormir porque decía, y voy a ver que nadie tenga los ojos abiertos, ¿no? Y me acuerdo que nada más oíamos los pasos en el pasillo, que ya venía a ver que estábamos dormidos y todos con los ojos apretados, ¿no? Porque no queríamos el cintarazo, mi papá era muy estricto. Entonces, cuando yo llego de regreso, claro que mi papá nos ponía a limpiar la casa con el mismo tronar de dedos, y ahora esto, y recoge eso, y hazlo bien, porque si no, mejor no lo hagas, y así, ¿no? Rudo. ajá. Entonces, llego yo y me acuerdo que estaba acostada, esas que pues se te hace fácil levantarte a las 10 de la mañana, ¿no? Y llega mi papá y me dice, mi hija, estoy haciendo desayuno, ¿quieres que te prepare desayunar? Y yo me empezó a latir el corazón, me sobresalté, salté de la cama porque dije, es su manera de decirme que le vaya a hacer de desayunar, ¿no? Ajá. Me levanté corriendo y no, ¿cuál era mi sorpresa? Que mi papá realmente me estaba Está. preparando el desayuno. Y tenía un costal de naranjas y uno de esos exprimidores, ya sabes, de naranjas. Y me dice, ¿quieres un jugo? Y yo le decía, no, papi, pero ahorita yo me lo preparo. No, yo te lo preparo. Total que me prepara el jugo, así exprimiendo o sea, ¿qué es esto? Me cambiaron a mi papá. Me pone el jugo y me dice, voy a lavar los baños y ahorita vengo. Y se fue a lavar los baños. O sea, yo decía, me lo cambiaron. Entonces fue muy tremendo porque a mi papá para ese tiempo ya le habían dado 2 infartos. Y y él tenía este temperamento colérico, ya sabes, digo que los platos volaban en mi casa, ¿no? Pero él dio el cambio total tan grande que me acuerdo que yo el miedo que tenía era que en uno de estos enojos él falleciera. Pero él, fíjate el fallecimiento de mi papá, él fallece y él siempre trató de evangelizarnos a sus hijos ateos y no lo logró. O sea, nosotros somos 4. Mi hermana mayor sí, ella siempre fue muy cercana a mis papás y ella sí logró, sí alcanzó a evangelizarse, ¿no? Pero incluso antes que mis papás, o sea, mi mamá, mi hermana siempre ha sido una mujer de fe. Yo creo por las amigas con las que se juntaban, no tengo idea, pero los otros 3 éramos ateos. Y él no alcanzó a vernos convertidos, aunque lo intentó, ¿verdad? Intentó convencernos. Pero yo me acuerdo que para la cuaresma del año que falleció mi papá, él falleció en el 87, para esa cuaresma él hizo unos cursos, en cursos cuaresmales, ¿no? Unos talleres cuaresmales. Y él hizo una confesión, de esas confesiones que desearía ser un moribundo, ya sabes. Sí, 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 general. General de todo lo que se acordó de su infancia, de su adolescencia, de todo, de todo. Y él sale de esa confesión y le dice a mi mamá,
después de esto, yo me puedo morir en cualquier momento. O sea, yo estoy listo, si el Señor me quiere llevar, mis hijos ya crecieron, ya terminaron sus carreras, ya, si el Señor me quiere llevar, yo ya estoy listo, ¿no? Y a la mañana siguiente se fue a hacer un juego, al deportivo donde se iba siempre, se encontró con un amigo que tenía, que se encontraba ahí y jugaban, y le dio un infarto fulminante jugando frontón, ¿no? Entonces, fue así, falleció, ¿no? Y fue al mediodía de un Viernes Santo. Híjole, Entonces, qué bonito. Gloria a Dios. los sacerdotes que llevaron la misa, ¿verdad? Ellos decían, todos quisiéramos morir con Cristo y resucitar con Él, ¿no? O sea, tu papá tiene asegurado el cielo, ¿no? Y sí, muchas personas, ya cuando él falleció, él ya había llegado a ser coordinador de coordinadores en el MFC. Y su principal labor, porque lo buscaban mucho, muchísimo, era que fuera a hablar con matrimonios que estaban a punto del divorcio, con casos terribles, porque luego él nos compartía, ¿verdad? Y él iba a hablar con ellos, y entonces ellos ya entraban, se unían al movimiento y salvó muchos matrimonios, mucha gente lo quería mucho. Y entonces yo realmente tengo la certeza, Anita, porque mi conversión vino después, un año después. Tengo la certeza de que necesitábamos que él falleciera para nosotros habernos convertido, ¿no? Así es, así es. Y seguramente sí los vio convertidos allá en el cielo. Claro, sí, eso yo tengo la claro, certeza. así. Y bueno, pues fue un año exactamente después cuando yo hice algo que no debía haber hecho. No me voy a alargar en esto, pero me fui sin permiso a otra ciudad y hice cosas que no debía haber hecho. Que cuando yo regresé, pues no, ya venía como con el rabo entre las patas, que dicen corrientemente. Y me acuerdo que yo entré a mi casa y traía el corazón a mil por hora porque vi a mi mamá así al fondo de la cocina lavando los platos y yo dije, oye, me salí sin permiso, o sea, porque mi mamá clara y específicamente me dijo, no tienes permiso de ir. Yo dije, pues con tu permiso o sin tu permiso, yo sí me voy. Y le dije, me voy a quedar a casa de mi tía no sé qué y ella ya sabe, está al tanto. Y entonces, pero ya cuando regresé, pues no ya va ni, hola, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Y lo primero que salió de la boca de mi mamá, que tiempo atrás tenía insistiéndome que fuera a hacer un retiro, y yo siempre le decía que no, y que no, y que no, me dice, por cierto, me dice, ahí está en la mesa la solicitud del retiro de renovación carismática para que hagas el retiro. Ya lo llené, nada más para que lo firmes, por favor, porque los voy a entregar. Y entonces yo así como que, ¿qué le digo, no? Oye, yo quisiera compartirte que yo había tenido un desencuentro en algún momento con la iglesia muy fuerte, que no tiene caso que lo comparta, pero con ese desencuentro yo me prometí a mí misma, yo dije, me prometo que jamás voy a permitir que nadie me meta a un retiro de esos de la iglesia. No quiero saber nada de la iglesia, nada de sus retiros, no me interesa, ¿no? Entonces, el hecho de que yo hubiera firmado obligada ese documento, ¿no? Para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque estaba como negándome a mí misma, estaba contradiciéndome. Pero entonces yo tomé una pluma y anoté en mi mano una serie de cosas en las que yo iba a entretener mi mente. Porque yo decía, me habrán hecho venir a fuerza, pero no tendrán mi mente. Y yo no voy a poner atención a ningún tema, ¿verdad? No quiero saber nada. Y cuando yo veía que el predicador decía algo interesante y como que comenzaba a atraparme, yo agarraba mi mano y decía, voy a pensar. Y así, ¿no? Eso que cuando no te imagino. De eso que cuando vas a los retiros, cuando a ti te toca predicar y ves a alguien así, te dices, no, esa era yo. Sí. Pues total que no puse atención en ningún tema. Me acuerdo que cuando fue la oración de sanación de recuerdos y sanación de todo esto, me dormí. O sea, no sé si ronqué, la verdad es que me dormí. Mi mamá salió bien emocionada. Ay, mi hija, qué hermoso la oración de sanación. Y yo, cínica y grosera, le dije, ay, mamá, yo me dormí. Y entonces, al día siguiente, fue esta oración, que bueno, todos los que habrán
tenido algún encuentro en la renovación carismática sabrán cómo lo valoramos los carismáticos, que es el momento donde te piden que le pidas al Espíritu Santo que venga a tu corazón y hay dos personas o una persona que se une a esa oración que tú estás haciendo y entonces empiezan a pedir también al Espíritu Santo que venga a tu vida. Y la verdad es que, pues bueno, ya iba en el quinto día, ¿no? O sea, ya era demasiado duro todo lo que... La piedra que seguramente estuvieron ahí. Finalmente yo soy una convencida de que no nada más los temas evangelizan, evangeliza el ambiente, evangelizan las sonrisas, todo evangeliza, ¿no? Todo suma. Oh. Y para ese momento yo creo que algo o alguna fibra había tocado mi corazón, Dios, porque cuando dijeron, tú pide al Espíritu Santo que venga, yo dije, ya, voy a hacerles caso. No va a pasar nada, pero bueno. Y entonces yo empecé a pedir Espíritu Santo, ellas empezaron a pedir conmigo, se unieron a mi oración. Y te puedo decir que no fue algo espectacular, así como que yo cayera en llanto, o que gritara, o no, la verdad es que fue, como dice la palabra, como ese viento suave, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando les comparto mi testimonio siempre les digo, hubo 4 cosas, ¿no? Que el Señor dejó bien marcadas en mí. La primera es, Dios existe. Para una mujer agnóstica que decía, a veces puedo creer que sí, a veces puedo creer que no existe, pues eso fue muy revelador. Dios existe. Yo había sentido la presencia de Dios, ¿no? Es algo que los carismáticos luego defendemos mucho, ¿verdad? Porque yo sé, ya metiéndome a cosas de formación, yo sé que hay muchos sacerdotes que nos dicen que no es lo importante y sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sentir a Dios no es lo importante. Luego viene la noche oscura de los sentidos y cuando no sientes a Dios, ahora sí, ¿Y ahora qué? quiero verte en la fe, ¿no? Pero realmente ayuda. Para alguien como yo, que no había querido escuchar ningún tema, haber sentido la presencia de Dios para mí fue una revelación de su existencia. Es que yo creo que es en ciertos momentos, o sea, sí ayuda en ciertos, o sea, yo creo que es todo, ¿no? El sentir, el ver, el saber, o sea, el Señor sabe en dónde te va a encontrar y cómo se va a encontrar. Entonces, nos conoce también que sabe por dónde agarrarnos, pescarnos primero como un pescadito, a ver, aquí te pesco, y luego ya hace encontrarnos, o sea, disponer el corazón y encontrarnos, y meterse de lleno, ya que le abrimos la rendijita, se mete pero de lleno. Y el Señor supo cómo, fíjate, porque en la anterior experiencia que yo había tenido, habían tratado de meterme a Dios por la razón. Yo soy química farmacobióloga, ¿no? Soy una persona que explota la razón, soy muy analítica, ¿no? Ya me conoces. Sí. Entonces, el hecho de que no haya puesto atención a los temas, yo creo que ayudó a que Dios entrara por mi corazón y no por mi mente, ¿no? Exactamente. Esa fue la primera. Dios existe. La segunda certeza fue, y me ama, porque lo estoy sintiendo. O sea, fue tremendo. Mi primer encuentro fue con Dios Padre, ¿no? Ya años después me encontré con Jesucristo y después con María y después con el Espíritu Santo, ¿no? Pero mi primer encuentro fue con Dios Padre. ¿Por qué? Porque un año atrás había fallecido mi papá, ¿no? Entonces yo estaba recibiendo ahí el abrazo de un papá que extrañaba. Entonces fue mi primer encuentro y dije, Dios existe y me ama. La tercera fue, yo recordaba, fue, Dios existe, Dios me ama. No, entonces eran 3, porque yo no me acuerdo. Eran 3. Dios existe, Dios me ama. Y la tercera, mi papá, en paz descanse, los últimos años antes de morir, él quería toda ley que nos convirtiéramos, ¿no? Y siempre buscaba, mija, ¿quieres que te lleve a tal parte? Yo te llevo. Y ya sabes, en el camino, oye, mija, empezaba. Y yo, decía, siempre buscaba las respuestas que él quería escuchar para que me dejara en paz, ¿no? Ya sabes. Sí, Entonces, lado. Sí, por ejemplo, si me decía, oye, Lina, oye, mi hija me decía, ¿y tú qué crees que es lo que te da la felicidad? Y así, mi ardilla girando, ¿no? ¿Qué quiero oír mi papá? ¿Qué quiero oír? No. Ajá. Yo le decía, pues yo creo que la felicidad la da el servicio, papá, y que uno sea capaz de servirle siempre a los hermanos, que no sé qué. Pero pues finalmente él acomodaba todo y me daba una enseñanza, ¿no? Y
una de sus enseñanzas que se me quedó grabada fue, no puedes seguir tu vida sin Dios. Pero yo como que no la entendía, como que no la aceptaba, no lo compraba, ¿no? Ujú. Y entonces en ese momento dije, Dios existe, Dios me ama. Ah, ya me acordé de la otra. Ajá. Dios está vivo, Ajá. Dios existe, Dios está vivo. O sea, no es un Dios lejano, no es un Dios que se quedó clavado en la cruz, ¿no? Es un Dios que resucitó y que está vivo. Entonces Dios existe, Dios está vivo, Dios me ama. Y la cuarta que me dijo mi papá, y no puedo seguir mi vida sin él. Y esa hasta ahorita, 35 años después, ¿no? 35 años después sigo yo con el Señor. Entonces, yo me acuerdo que regreso con mis amigos, ateos igual que yo, y ellos me ven ya mi cruz de Jesús es mi Señor, ¿no? Ya sabes. Sí. Y que me ven toda cambiada y toda diferente. ¿Y qué te pasó, Lina, no? Y yo les decía, no te puedo explicar por qué tengo esta fe. Porque sigo teniendo en mi razón los mismos argumentos con los que yo defendía que Dios no existía. Ujú. Y tú me puedes dar los mismos argumentos y yo no tengo con qué rebatirte porque no puse atención a ningún tema. Pero en el corazón yo tengo esta certeza, ¿verdad? Ujú. De que Dios está vivo, Dios existe, Dios me ama y que no puedo seguir mi vida sin Él. Y ahí fue donde comenzó mi camino de apostolado, ¿no? Ay, qué bonito. Qué lindo. Sí, ¿Cómo se dice? Sí, o sea, yo también siento que hay veces no lo puedes explicar. O sea, a veces me han preguntado a mí de que es que si hubieras nacido en otra religión, o sea, a lo mejor eso hubieras creído porque ahí naciste en esa religión. Y yo pues no sé, o sea, a lo mejor no sé, les digo, pero yo no puedo con palabras poner por qué creo en el Señor, pero creo realmente que está ahí, o sea, creo realmente que está en el Santísimo Sacramento, creo que está en mi ser, o sea, en las personas que me hablan, creo que está en, hasta, hasta creo que está en esos desiertos, como dices tú, o sea, en esas noches largas donde no sientes nada, o sea, de su presencia, donde no ves nada, donde no te puedes agarrar de nada, pero sabes que aún en eso está ahí. O sea, es algo que no puedes comprender. Y qué chistoso lo que dijiste de que tenías los argumentos, cómo rebatir de que sí, Dios no existe, o sea, cómo rebatir eso en razonamiento, pero, y yo también hay veces me pongo a pensar, pues sí, sí podría, pero en todo lo que se ha manifestado en mi vida, no puedo decir que no existe. sí, es tremendo porque luego, bueno, tú sabes, bueno, para quienes no lo conozcan o no lo sepan, mi esposo y yo fuimos 6 años coordinadores nacionales de la Renovación Carismática Así, en México. háblame de eso, a ver, de la renovación, de León, tu marido, a ver. Bueno, bueno, me metía nada más a colación este dato porque luego nosotros organizábamos, y todavía se organizan cada año, esto lo organiza la renovación, no nosotros, ¿no? Digamos que nos tocó en su tiempo organizarlo, los retiros nacionales para sacerdotes, y nos pedían que compartiéramos a los sacerdotes, ¿no? Ya sabes, una laica que se siente la que menos sabe, ¿no? ¿No te suena conocido? Claro, sí. Y que te dicen, vas a tener que predicar a 600 sacerdotes y no sé quién. Yo decía, santo Dios, ¿qué le voy a decir a un sacerdote que estudió, que tiene una licenciatura en teología, no sé, o sea, yo decía, y Dios me ponía en mi corazón tu testimonio, ¿no? Y entonces cuando yo les platicaba mi testimonio y yo les decía, el mismo evangelio, la misma palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2 nos dice que el evangelio no son palabras, es poder de Dios, ¿no? Y cómo es esto que yo puedo decirles que no fueron las palabras las que me evangelizaron, sino el poder de Dios, ese espíritu que se derramó cuando tanto yo como los hermanos que oraron por mí pidieron que llegara a mi corazón, y como yo teniendo toda la información contraria, nada podía quitarme, ni hasta la fecha me ha quitado de mi corazón que Dios está vivo, ¿no? Entonces, claro que yo estoy completamente convencida que el Señor tenía mi lugar en la renovación carismática. Y bueno, ya retomando así que el camino,
Yo siempre he sido a herencia de mi papá, a herencia cultural de mi papá, pues he sido como músico, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo ya había compuesto mis primeros cantos desde los 14 años, siempre me gustó la música, no nada que ver con la iglesia, me gustaba cantar, siempre pertenecía a grupos, ya sabes, ¿no? Incluso había metido mis cantos a concursos, me había ido muy bien, y bueno, etcétera, ¿no? Pero entonces llego a la iglesia, yo cuando entro a la iglesia, yo creo que fue la muerte de mi papá que me trajo una situación de salud muy complicada. Eh, Esto yo creo que es bueno mencionarlo porque yo era químico farmacobiólogo. Me había graduado con una mención honorífica, o sea, como muy intelectual, muy analítica, muy, ya sabes, ¿no? Me acomodé súper bien en un muy buen trabajo. Fui de las mejores acomodadas de mi generación, ¿no? O sea, me acuerdo que yo veía, wow, Dios está conmigo. Bueno, no, Dios no está conmigo. Yo decía, qué buena suerte tengo, ¿no? Yo era lo que pensaba. Ajá. Y entonces, pues como mi papá nos tenía una súper situación económica, pues yo la verdad que todo lo que ganaba era para mis chicles, entonces, pues yo tenía mi auto y, o sea, era así como, me sentía como dice Alejandro Sanz en la canción, me sentía pisando fuerte, ¿no? O sea, yo Sí. no necesito a nadie, no necesito nada, yo solita me las aviento todas, ¿no? Ajá, sí. Y en ese momento es cuando yo me encuentro con Dios, ¿no? Y de pronto mi salud empieza a deteriorarse. Yo trabajaba en un laboratorio como química y las sustancias químicas que empezamos a usar en el laboratorio de la nada empezaban a hacerme mucho daño. Empecé a perder la voz. Ya después con análisis nos dimos cuenta que se me empezaron a formar pólipos por las sustancias químicas en las cuerdas vocales. Llegó un momento en que ni siquiera podía hablar. Los médicos coincidieron, dos médicos, en decirme, si tú no dejas tu carrera, los químicos te van a tronar completamente tu voz. Si quieres recuperarla, pues una cirugía y ya no vuelvas a tener contacto con las sustancias químicas, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte porque yo dije, ¿de qué me sirvieron 4 años de estudio o haber ganado una mención o haber conseguido un buen trabajo si ahora es como si no tuviera carrera? ¿No? Es como si no hubiera estudiado nada. Y entonces fue eso, más aparte, mi papá nos había dejado en una situación económica, pues digamos que buena, pero habíamos tenido un problema muy fuerte con su empresa, se nos vino abajo y entramos en una situación económica difícil, yo ya no tenía manera de trabajar, entonces más o menos mis hermanos que en ese entonces todavía no se habían casado nos estaban manteniendo. Ujú. Pero yo realmente caí en una depresión. Había tenido un noviecillo por ahí que me había ido muy mal con él porque yo creo que estaba insoportable también para él. Ajá. Uno de mis talentos que me daban esta seguridad, pues era mi voz, ¿no? Porque pues yo sabía que, ay, Lina canta bonito, ya sabes, ¿no? Sí. Este, y entonces de pronto me quedo sin nada y yo me acuerdo que yo ya había entrado en la iglesia y de alguna manera ya empezaba a entender que lo que tenía que hacer cuando me sentía así de mal era ir al Santísimo y orar, ¿no? Entonces decía yo, Señor, dime qué quieres de mí, o sea, perdí mi novio, perdí mi trabajo, perdí mi carrera, perdí a mi papá, perdí la situación económica, perdí mi voz, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, y me dio una lectura de Sofonías, 3, por ahí del 16, donde dice, yo haré de ti un pueblo humilde y pobre que buscará refugio solo en mí, y tú dejarás de vanagloriarte en mi montaña santa. Entonces para mí fue Wow. un golpe que dije, me estoy sosteniendo con mis seguridades. Y Dios me las está quitando porque Él quiere que Él sea mi única seguridad en la vida. Ujú, ujú. Y yo abracé eso, lo abracé, pero lo abracé de veras, Ana, o sea, lo abracé a tal punto que yo ya no quería nada que no viniera de Él. Y ahí fue cuando yo empecé a orar por una pareja, Ujú. pero que me la diera Él. Yo decía, tengo miedo de elegir cualquier cosa. O sea, yo ya vi que yo no sirvo para elegir mi vida. Toda decisión, tú tienes que decirme si es lo que tú quieres para mí o si no. Y de ahí, bueno, siguieron varios novios, ¿no? O sea, yo había tenido como 3 y todavía siguieron otros 4, ¿no? Pero cada vez que Estar llegaba, seguras, hay que estar seguras. esta vez, cada vez que llegaba un novio, yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor,
le voy más a tu plan que al mío, porque ya vi que el mío no jala. Sí. Entonces, si esta persona, la que yo amo, porque estoy enamorada y todo, pero si tú ves que es la mínima, sí, el mínimo peligro de que por estar en pareja con él, porque en ese tiempo nosotros estábamos en el grupo de jóvenes y veíamos que los jóvenes se casaban y se salían de la comunidad casada. Y yo Sí. decía, no, yo me quiero casar y me quiero quedar, esto es para mi vida, o sea, esto no es un hobby, esto es, yo soy del Señor hasta que me muera, ¿no? Entonces, si tú ves así el mínimo indicio de que esta pareja me va a retirar de ti, quítamela. Y tómala, ¿no? Me la quitaba. Ajá. Y venía el otro y me lo quitaba. Pero yo lloraba, ¿verdad? Y todo porque me costaba. Me acuerdo que yo, Claro. ¿tú quieres? Quita, Lo entrego, pero no me gusta la idea. porque ya estoy viendo que me lo vas a quitar, ¿no? Ajá. Y me lo quitaba, ¿no? Y y estaba yo así en la última vez que esto sucedió. Me acuerdo que una amiga me dijo, y esto sucedió cuando yo tenía algo así como 29 años, ¿no? Así como que cuando uno dice tic tac, y entonces, pero para esto, antes de que esta amiga me dijera nada, yo me acuerdo que yo fui al Santísimo y dije, pues a lo mejor tú quieres que yo me entregue como religiosa, ¿verdad? Ujú. Y yo me estoy amachando a algo que no es mi vocación y tú quieres que mi vocación sea feliz, ¿verdad? Entonces, yo te doy toda la carta abierta. Lo que quieras hacer de mi vida, yo lo quiero. Le dije, es más, si tú me quieres religiosa, yo voy a ser la mujer más feliz y me voy a sentir llena si tú me mandas un mensaje en el que me hagas sentir que me quieres contigo, ¿verdad? O sea, me voy a sentir, no, en ese estaba pegando la canción de Jesé de Cristo es mi prometido, Ajá, ajá. basado en la vida de Santa Teresita. Y entonces yo dije, yo voy a ser tu prometida y lo que tú quieras, o sea, voy a entregar mi vida, lo que sea. Y si quieres que a lo mejor dedique mi vida como seglar o como soltera, también voy a encontrar la felicidad ahí. Si tú me quieres soltera, si tú me quieres seglar, yo sé que yo voy a ser feliz en donde me pongas. Y si me quieres casada, también, ¿verdad? Lo que tú quieras. Lo que yo quiero, lo que más anhelo es lo que tú quieras. Pero lo que más deseo es que a mis 29 años termines con esta incertidumbre, ¿verdad? Eso es lo que más deseo. Porque la congregación a la que yo quería entrar tenían como límite los 30 años. Ah, ok. Y yo sentía que ahí era donde el reloj me decía tic-tac, y yo traía esta presión de tiempo, que yo necesito tomar una decisión para mi vida. Y yo sé que si alguna joven está escuchando esto, seguro se identificará conmigo, ¿no? Porque hay presión en esto, ¿no? Claro. Y entonces yo sentí, porque, bueno, los carismáticos tenemos esta certeza, ¿no? De que el Señor nos habla de mil maneras, ¿no? Y yo sentí esta fuerte emoción de que el Señor ponía en mi corazón en 2 años. Y fue tan fuerte la emoción que escribí la fecha en mi Biblia, ¿no? Ajá, ajá. Y yo le preguntaba, ¿pero en 2 años qué? ¿No? Y el Señor me dio 2 lecturas y las 2 lecturas hablaban del matrimonio. Ok. Entonces yo dije, ok, tú quieres que me case y me dices que en 2 años esto va a suceder. ¿Cómo? No sé, pero yo tengo fe y lo creo, ¿no? Y ya. Y entonces hablo con esta amiga y mi amiga me dice, tú deberías de escribirle una carta al Señor de lo que quieres, ¿no? Entonces yo dije, pues sí es cierto, a lo mejor había leído yo este libro de Mujeres que aman demasiado, en donde te habla de cómo a veces las mujeres tenemos un patrón y repetimos ese mismo patrón en todos los noviazgos y yo me puse a analizar y dije, sí, definitivo, Estoy haciendo eso. estoy cometiendo este error, ¿no? Y por eso fallo uno, fallo dos, fallo tres. Y entonces dije, vamos a romper el patrón. Y con esta carta me ayudó mucho a romper el patrón, me ayudó mucho a establecer lo que yo buscaba para no irme con el primero que me hiciera ojitos, ¿no? Ni, o el que yo le hiciera ojitos, sino Ajá. que fuera realmente alguien de acuerdo a lo que yo creía que el Señor también tenía para mí. Ujú. Porque yo me acuerdo que yo le decía, yo quiero un hombre que te ame más a ti que a mí, ¿verdad? Un hombre que se goce en alabarte, que tome la decisión de jamás dejar de servirte en toda su vida, que camine conmigo y que juntos podamos llegar como matrimonio a la santidad.
que podamos consagrar nuestro noviazgo, que le guste la música, que le guste cantarte. O sea, yo ahí me explayé, ¿no? O sea, Y pusiste la vara un poquito muy alta. me puse la vara alta. Dije, no, pues, si ya, al cabo ya dije que soltero lo que sea, y si él me dijo que casada, pues si viene de Dios, tiene que ser bueno, ¿no? Exacto. Y además yo esperé demasiado. Y entonces, los primeros días leía mi carta en el Santísimo, ya sabes, todos los días, Señor, para recordarte, ¿no? Que dije, ay, bueno, ya, lo que sea de Dios, y me olvidé. Ajá. Pasó el tiempo, pasaron los 2 años. Yo puedo decirte, tú me conoces que soy una persona súper distraída, me envuelvo en una cosa y en otra. Para los 2 años ya ni me acordaba de la carta, ni me acordaba de muchas cosas. Pero a los 2 años yo comienzo a salir con León Gerardo, mi esposo, ¿no? Empiezo a salir con él y empezamos a ver la cantidad de cosas en las que éramos, en las que conectábamos sobre la fe. Desde luego consagramos nuestro noviazgo al Señor. O sea, nuestro noviazgo fue desde el principio. ¿Sabes qué? Si nosotros vamos a tener un noviazgo es para casarnos, porque yo ya tengo 30 años y no voy a andar perdiendo el tiempo, ¿no? Ajá. 31 años tenía en ese entonces, ¿no? Y entonces me dice, no, sí, pues ya consagramos nuestro noviazgo, todos los días a misa, todos los días al rosario, todos los días al Santísimo juntos. Entonces era una vida de oración y de noviazgo muy bonita, muy, muy hermosa. Hablábamos con el Señor, le pedíamos, cuando la única vez que yo recuerdo que peleamos como novios, o sea, León y yo es rarísimo, rarísimo. Yo creo que las veces que peleamos, incluso nuestro matrimonio, fue cuando yo estaba embarazada porque traía las hormonas arriba, ¿no? Y duró así como que un ratito y tan, ¿no? O sea, realmente, yo sé que muchas personas dirán, pero qué aburrido no pelearse, pero yo les digo, no, porque nuestro tiempo lo ocupamos en planear, en soñar, en trabajar, ¿no? Ujú. Pero bueno, volviendo al punto, yo me acuerdo que esa única vez que nos enojamos como novios fue una vez como que fue una diferencia cultural, ¿no? Ujú. Porque mi mamá me tenía bien estricto la llegada a las 11 de la noche, hasta eso. Yo ya había conquistado 60 minutos porque antes era a las 10. No, a Ajá. las 11 tienes que estar aquí en la casa, porque aparte yo manejaba el carro y todo, ¿no? Ujú. Vivíamos mi mamá y yo solas, mis hermanos ya se habían casado, y entonces León Gerardo, como novio, que era mi novio, pues me llevó a la casa, y cuando llegamos a la casa y nos despedimos, nos dimos cuenta que una de las llantas de su carro estaban ponchadas. Y entonces me dijo, no importa, yo aquí traigo el gato y traigo todo, ¿verdad? Pero eran las 11 en punto, ya sabes que uno ocupa así hasta el último segundo, ¿no? Sí. Eran las 11 en punto y me dice, tengo el gato, ahorita yo cambio, si quieres, te quedas aquí platicando conmigo mientras cambio. Y yo así, mi mamá, pues ya imagen de mi papá, súper estricta, ¿no? También. Entonces yo, es que sabes que ya son las 11 y me tengo que meter. Pero no me tardo nada, nada más mientras, no, es que sabes qué, me tengo que meter. Y lo dejé solo y me metí. Y entonces él se sintió. Ujú, Al ujú. día siguiente teníamos nuestra cita de misa de 8 de la mañana, ¿no? Ya sabes. No sabía, no sabía cómo iba a venir, ¿no? Si iba a venir enojado, me iba a venir enojado. Y pues sí venía serio, ¿no? Llegamos, estuvimos en misa, nos fuimos al Santísimo y él me dijo, vamos a orar respecto a lo que sucedió anoche. Ujú. Y yo dije, bueno. Y yo decía, Señor, dale la lectura, porque si se la doy yo se va a ver manipulado, ¿no? Ajá. Y el Señor le dio una lectura en donde hablaba sobre el respeto a los padres. Wow. Y entonces yo le dije, bendito sea Dios. No sé, o sea, desde entonces nosotros hemos resuelto las situaciones todas, y no me refiero de uno contra el otro, sino de cosas contra nosotros. Todo ha sido en oración. Yo me acuerdo que yo quería quedarme en Torreón porque yo quería que mi familia conociera a sus abuelos, ya sabes, ¿no? Ujú, ujú. Y que nuestros hijos conocieran a sus primos, ¿no? Pero una semana antes de la boda, él tuvo un problema en su trabajo por ser honrado, por ser honrado. Denunció ciertas situaciones y al que vinieron corriendo, pues sí, fue al que hizo las cosas mal, que era su jefe, pero también a él, ¿no? Entonces, se queda sin trabajo y pues estábamos nosotros en el qué hacemos porque le estaban ofreciendo un trabajo en otra ciudad. Total que nos fuimos a orar y el Señor fue muy claro con nosotros y nos dijo que nosotros tendríamos que salir, ¿no? Ujú. Entonces,
cada cosa, corazón, cada vez que tú dices no sé qué hacer, era correr a la palabra, orar, preguntarle, y hasta la fecha así ha sido, ¿no? El Señor nos habla, nos va diciendo por dónde ir, ¿no? Esto de ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios te vaya guiando y te vaya llevando es algo que yo aprendí mucho de ti y que lo hago y digo, wow, o sea, sí funciona y el Señor te habla ahí y te va, y si te va llevando, a lo mejor no te va a decir, va a pasar esto y esto y esto, como te dijo a ti, pero sí te da la certeza de que estoy contigo, no te estoy dejando y este es mi plan para contigo. Entonces, o sea, de una certeza de confiar en Él y de saber que Él es el que tiene el control y que cada vez que Él tiene el control, nunca nos va a ir mal. Nunca nos va a ir Amén. mal. Hay una frase de San Ignacio de Loyola que me encanta, que la tengo ahí en mi teléfono, ¿no? Que dice, San Ajá. Ignacio de Loyola dice, orar es perder el control. Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces, o sea, es saber que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad y que lo que nosotros creamos o queramos para nosotros, el Señor quiere algo mucho mejor. O sea, a veces nos da lo que queremos, en este caso contigo, con tu marido, y a veces no nos da lo que queremos, pero nos da algo mucho mejor para nosotros que, Así es, no, que a lo mejor no lo entendemos en en el ese momento. tiempo, ajá, pero ya después dices, ay, qué bueno, Señor, que me alejaste de ahí o me quitaste de ahí o que pasé esta prueba difícil, pero para algo mejor. O sea, Así y Lina, también quisiera que nos compartieras ahorita lo que estás viviendo ahorita. Ya pues les cuento que esta amiga mía es un estuche de monerías porque pues sí, canta muy bonito, pueden oír sus canciones ahí en la Renovación Carismática, tiene cantos hermosos. Yo cada vez que los oigo me sacan, me sacan de muchas bueno, de algunos periodos de tristeza, de impotencia, así, tus cantos me han sacado de es. esos momentos, gracias a Dios, y lo compones y lo escribes, también tiene libros muy hermosos, un libro para mujeres también muy bonito y y otros libros ahí también de la renovación. Pero ahorita cuéntanos en este momento de tu vida, qué estás pasando y cómo Dios te está hablando en este periodo de tu vida. En esta etapa complicada, ¿verdad? Yo quisiera comenzar, cómo empezó esta etapa. Yo ya traía como muchos síntomas, bueno, yo creo que cuando tú estabas todavía viviendo aquí en Puebla, yo ya traía algunas cosas raras, ¿no? Yo me acuerdo que mi frase era, no, hombre, llega uno a los 50, porque tengo 56 años, llega uno a los 50 y los síntomas ya no se van, se quedan, ¿verdad? Pero bueno, desde luego eso no debe ser verdad. Era lo que yo estaba experimentando sin saber que yo tenía un cuadro de esclerosis que no se me había diagnosticado, ¿no? Pero yo veía que cada vez tenía más aumentos y muy dispersos, ¿no? Que ojos secos y que, bueno, cosas así muy raras, ¿no? Entonces, digamos que yo me aproximé a la pandemia con un aumento de todos estos síntomas. Justo antes de irnos al Consejo Nacional, cuando todavía éramos coordinadores nacionales, ya en nuestro penúltimo año, ¿no? O nuestro último año, ya ni me acuerdo. Penúltimo. Yo me acuerdo que cuando fuimos antes de ir, yo fui con un médico y una doctora que me atendió me dijo, hay sospecha de cáncer, ¿verdad? Por todo lo que me estás diciendo, te vamos a hacer una biopsia me la puso para 15 días después, ¿no? Y en ese inter de los 15 días nos fuimos al consejo, ya el consejo ya acababan de ponerlo de los cubrebocas, ¿no? Ajá. Todavía no cerraban los eventos multitudinarios, pero ya teníamos todo el mundo que usar cubrebocas.
Claro que ahí nadie se lo puso, ¿no? Porque, ay, ¿cómo estás? Y que ya sabes, ¿no? Es como que todavía no nos caía mucho el 20. Y tuvimos el evento, pero estando en el evento fue cuando ahora sí ya se suspendió todo, se hizo todo muy complicado, ¿no? Entonces tuvimos que tomar medidas dentro del consejo para suspender el siguiente evento que teníamos, que era, si mal no recuerdo, era un encuentro de músicos, o no me acuerdo. Y dijimos, y respecto al Lenges, pues vemos a ver si ya terminó la pandemia, ¿no? Porque teníamos como que la idea de la pandemia, la influenza, que duró 3 meses, dos Sí, meses, sí. y dijimos, pues ya veremos, ¿no? Entonces yo llego y la doctora me dice, también se suspende Todo se suspende. tu biopsia, ¿no? Porque vamos a Ujú. esperarnos. Y entonces ya yo me esperé, pero luego esto se vino alargando sin darnos cuenta, ya sabes que a cuentagotas, ahora un mes más y 3 meses más, y Sí, sí, así nos fuimos, años. hasta que se fueron los 3 años, ¿no? Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, yo me sentía cada vez más mal. No podía ir con esta doctora porque ese hospital donde ella consultaba se convirtió en Al hospital COVID. COVID. Entonces, busqué otro médico, el médico sí me hizo la biopsia, se eliminó la posibilidad de cáncer, pero hizo otros estudios y llegamos a la conclusión de que era esclerosis, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya cuando me hice eso, el tipo de esclerosis que a mí me dio es una esclerosis muy fuerte, pues. Cuando yo me puse a investigar, eh, decía que el promedio de vida podía ser de 3 años, ¿no? Entonces cuando yo vi eso dije, uff, pues, santo Dios, ¿verdad? Yo creo que ya me toca empezar a despedirme, ¿no? No sé, Sí, se te vienen todos los pensamientos a la cabeza. todo. Sí, sabes que yo tenía un background de fe, de ceder totalmente el control. O sea, yo me acuerdo de cuando me decían, por ejemplo, cuando nos vinimos a vivir de León a Puebla, porque Ujú. vivimos 5 años en León, una hermosa comunidad que formamos en León, que yo los amo mucho, ¿verdad? Cuando se formó esta hermosa comunidad, nos decían, dinos qué quieres, ¿te quieres ir a Puebla o te quieres quedar? ¿No? Porque eso fue cuando golpeó la situación económica, aquella de las casas en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que me decían, si tú nos dices que te quieres quedar, oramos para que se queden, ¿verdad? Y yo me acuerdo que les decía, no, yo quiero lo que Dios quiere. Si Dios nos quiere llevar a Puebla, pues nos vamos a Puebla. Si Ujú. Dios nos quiere aquí, pero no te gustaría quedarte. Yo le decía, es que no importa mi gusto, lo que yo realmente quiero es hacer el plan de Dios, o sea, no importa. Entonces, con toda esa manera de pensar, toparme ahora con una enfermedad de ese tipo, yo dije, Señor, yo no voy a luchar. Si tú me quieres llevar, pues llévame, ¿no? O sea, yo puedo pensar que mis hijos todavía están muy pequeños, ¿no? Bueno, adolescentes y Ujú. jovencitos, a lo mejor puedo pensar eso, pero yo sé que todo lo puedes, y yo sé que tú hasta mi muerte lo utilizarías para que ellos sean más maduros, o sea, no sé, yo Ujú. confío plenamente en ti, lo que tú quieras, ¿no? Y no te voy a decir que no lloré o no me preocupé o no, sí, pero finalmente la suma de toda esa negociación con Dios, ¿no? En mi proceso rápido tanatológico en la fe, Sí. pues fue decir, lo acepto, ¿no? Lo acepto, si viene de ti, lo acepto. Pero pues al mismo tiempo nosotros carismáticos que tenemos esta fe en que Dios sana, en que todos los enfermos sanaron, en que pues, todos los enfermos que recurrieron a Jesús sanaron, en creer que Dios no manda ninguna enfermedad, pero las usa todas para nuestro bien, ¿no? Entendiendo que no todos los enfermos sanan por ese gran misterio que entenderemos cuando nos muramos y lleguemos al cielo, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente una hermana de nuestro grupo de oración, Ajá. al que perteneciste cuando vivías acá, una hermana me dijo, Lina, a veces hay que tocarle la puerta a Dios y a veces hay que tumbarla. Sí. Y sí se vale pedirle a Dios que te sane. Sí. Entonces cuando me dijo eso, a mí me abrió una ventana que no había explorado, ¿no? Y yo dije, pues sí, ¿verdad? La palabra dice, pidan y se les dará. Claro. Entonces dije, me acuerdo que yo hablé con mi esposo, le dije, vamos a orar.
como siempre todo lo orábamos, ¿no? Y terminando la oración yo le dije, vamos a luchar, lo que sea necesario hacer, pero vamos a luchar porque yo pueda vencer esta enfermedad. Entonces, esto me llevó a una etapa de mi vida que me sorprendió, que no tenía esperada, o sea que nosotros en este tiempo terminamos nuestra coordinación nacional, o sea, nosotros terminamos la coordinación en pandemia, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, para mí de alguna manera fue muy bueno porque los momentos más difíciles de mi enfermedad no salí a predicar porque si tú recordarás, pues yo estaba saliendo alrededor de un viaje internacional al mes, más otros 2 o 3 nacionales, ¿no? Cada fin de semana. Entonces, pues yo empecé a dar muchas prédicas, pues a toda Latinoamérica, pero por Zoom. Ajá. Pues era muy descansada. Pero esta esclerosis que me dio en su momento más fuerte, ahorita yo creo que he mejorado como el 60%, ¿no? O sea, Wow. mejoré muchísimo. Pero en su momento más difícil, te afecta todo, todo te afecta, ¿no? Es una fatiga increíble y te afecta también el sistema nervioso. Y entonces te produce también momentos de mucha ansiedad. Supuestamente te produce depresión. Dios me ha sostenido, yo no he caído en ningún momento en depresión. Sí he caído en ansiedad. Yo me acuerdo cuando tenía los síntomas de la ansiedad, yo decía, ¿por qué tengo ansiedad si soy una persona de oración? O sea, no puedo entender. Y esto me gusta compartirlo porque me he topado con varias personas de oración que les avergüenza decir que tienen procesos de ansiedad o problemas de ansiedad. Y yo te digo, es normal porque no es una ansiedad emocional, es una ansiedad bioquímica. La bioquímica es fuerte en mi esclerosis. Fuerte, fuerte, fue justo así encuadrado en los 2 años de la pandemia, ¿no? Ay, sí. Te decía yo que había ido por ahí de marzo al doctor, a la primera doctora justo antes de que iniciara la cuarentena, ¿no? Ajá. Entonces, el año anterior, 2019, en Navidad, en Año Nuevo más bien, una tía de León Gerardo, hermana de su mamá, que es religiosa, siempre cada año nos entrega estampitas con un mensaje individual para cada quien, ¿no? Entonces, este año, a mí me encantan porque siempre han sido muy certeros, ¿no? Entonces ya yo lo esperaba y decía, Dios, lo que me quieras decir, yo de aquí lo recibo, ¿no? Ajá. Entonces ya me dieron el papelito, es más, aquí lo tengo, Léelo, léelo. aquí me lo dejé. Dice, en Belén pensé en ti, sé fiel a los planes de mi Padre para ti. Te regalo mi generosidad para que este año no me niegues nada. Entonces, yo cuando lo leí dije, que no te niegue nada. Lo primero que yo entendí cuando no me niegues nada, nunca pensé en la enfermedad, la verdad, eso no vino a mi mente. Lo que vino a mi mente fue decirle que no a algún servicio, ¿no? Okay. Porque hubo días en que tenía hasta 2 prédicas diarias, o sea, fue como ahora todo era por Zoom, Sí, entonces sí. todo el mundo me pedía prédicas por Zoom. Entonces, había veces que me venía de la cama a la silla, ¿no? Porque no tenía fuerza. Ajá. Y ya empezaba yo a compartir. Y podía tener la tentación de decirles, voy a decir que mejor les mando a alguien más, ¿no? Porque no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo humor, no tengo... Y entonces la tarjetita se me venía a la mente, no me niegues nada, ¿no? Ajá. Entonces fue muy tremendo porque esta situación física, sumada a no ir a misa, a no tener ganas de orar, porque, o sea, la enfermedad te envuelve, ¿no? A no poder ir a mi comunidad, porque la comunidad te sostiene, ¿no? A no recibir el abrazo pues sí, de mi familia, pero ya sabes, de las hermanas del grupo de oración que luego te contienen y Claro. que vamos a orar por ti, ¿no? Ya sabes, Sí. pues sí nos veíamos por Zoom, pero No es lo no es mismo. lo mismo. Entonces, yo cuando veía todo eso, vi mi espíritu cayendo en un desierto cada vez más profundo. Ana, yo tengo 35 años en la renovación carismática. He caído en todo tipo de desiertos y en todos el rezo del rosario me ha sacado. O sea, yo no tengo problema. Digo, ay, estoy entrando en un desierto, agarro el rosario y listo, a la semana ya estoy otra vez
¿no? Y, Ajá. y yo misma sé lo que necesita mi espíritu porque estoy constantemente en el servicio, ¿no? En el apostolado. Pero esta vez, aun cuando seguía predicando, esta vez entré en un desierto en el que dije, de esta no salgo. O sea, era tan profundo que por 2 pequeños días, a lo mejor te puedo decir que no fue mucho, pero por 2 pequeños días, yo llegué incluso a dudar de la existencia de Dios. O sea, todo mi ser, mi mente, pues me jugaba tretas y me decía, has perdido el tiempo todos estos años, ¿no? Dios no existe. Pero yo seguía sirviendo porque yo tenía la tarjetita, ¿no? No Sí. me vas a negar nada. Era muy fuerte porque cuando yo predicaba, o sea, era una lucha, no es que yo ya tomara una postura, era una lucha, ¿no? Ajá, Que la claro. mente me jugaba este cuestionamiento que yo nunca había Las enfrentado, ¿no? tentaciones y perturbaciones. Ajá, o sea, muy, muy fuerte. Pero yo predicaba, entonces cuando estaba predicando, pues, se me salían, o sea, yo creo que el Señor ponía algo en mi corazón que yo lo decía y me pegaba, yo sola me predicaba a mí misma, ¿no? Así como dice el padre Cantalamesa, el predicador frente al espejo, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo de todas maneras seguía en esto. Me acuerdo que me llamaban a las juntas y yo como que no encontraba mucho sentido, como que, y yo decía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero era como que no tenía ganas de decirle, pero al mismo tiempo lo sentía. Ujú. Y una hermanita del grupo de oración que me había visto en esta situación. Porque para esto, cuando uno tiene este problema de esclerosis, la mente se hace hiperactiva, ¿no? Hay como llaman los gringos, un overthinking, ¿no? O sea, Ajá, ajá. y eso es lo que te genera los estados de ansiedad, ¿no? Ok, ok. Es un acelere y una cosa. Y entonces a veces estaba yo tan mentalmente tan cansada o que empezaba a sentir ansiedad que mi refugio era conectarme con una película, una serie, lo que fuera. Y Ujú, entonces ya mi mente descansaba porque se enfocaba en eso, ¿no? ujú. Pero pues eso hacía que yo perdiera mucho tiempo en esto. Y entonces una amiga me dijo, ¿por qué no cambias las series o las películas por las series brasileñas, ¿no? Que están de moda de todas las Biblias, ¿no? De toda la Biblia. Ajá. Y pues para mí fue un descubrimiento, ¿no? Así como que, wow, me metí a una aplicación que se llama Dailymotion, Ujú. y allí empecé yo a ver, la primera que vi fue la de Moisés, Ay, qué la vida padre. de Moisés. Entonces, Ajá. los brasileños hacen telenovelas, o sea, son como 260 capítulos claro que le meten mucha ciencia ficción y lo que ellos Ajá. imaginan que pudo haber sido, ¿no? Ajá. Pero están muy, muy sustentados y la verdad es que me gustaban mucho, ¿no? Ujú. Pues es tremendo porque te metes a la vida de él. Es como si fuera una especie de oración, ¿no? Sí. Y fue muy fuerte porque tardé como 160 capítulos en llegar al momento en que el pueblo clama por la esclavitud en Ajá. Egipto. Ajá. Ya cuando llegué ya estaba yo bien metida. Pero fue muy padre ese momento porque me recordó las asambleas de oración, porque era así o sea, era una oración que yo dije, los que hicieron esta novela han de haber sido carismáticos, ¿no? Sí. Porque me lo recordó totalmente, ¿no? Y entonces veía yo esa parte, ¿no? Y me ha tocado así como un puñal en mi corazón ver al pueblo clamando por la esclavitud que tenían y ver cómo ellos se dieron cuenta que se habían alejado durante años y que por eso la esclavitud los había mantenido en el desierto, ¿no? Ujú. Entonces, me fui a la palabra de Dios y ya leí, ahora sí desde la palabra, donde decía, y el pueblo de Israel desde el fondo de su esclavitud clamó a Dios y empecé a sentir este fuego en el corazón que yo dije, esto es lo que necesito, Señor, necesito clamarte. Y entonces empecé a pedir Espíritu Santo y empecé a clamar, ven Espíritu Santo, ven. Sin ti no puedo, sin ti, veme cómo estoy cada vez más hundida. No voy a lograr nada sin ti. Si tú no eres el que vienes y me sacas, nada me va a sacar. No, dame la gracia, dame lo que necesito, dame la fuerza. Y Ujú. en ese como, en esa oración me fui a dormir. Ah. Y al día siguiente me fui a misa, recé el rosario, seguí viendo mi telenovela de Moisés.
Ajá. Y empecé poco a poco, o sea, de ahí ha sido hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba. Adiós. Sí, sí, fíjate que también estuve escribiendo, porque bueno, los renovados sabrán que ese tiempo lo estuve dedicando a escribir diaconía. Ujú. Diaconía es un retiro para jóvenes y me tocó por ahí un tema que tuve que estar investigando. Y cuando lo estuve investigando llegué al punto donde San Juan de la Cruz, en su segundo libro de la subida al Monte Carmelo, habla sobre las potencias del alma Ah, sí. y habla de la memoria, de la razón y de la voluntad. Y entonces te dice, te explica que no, las potencias no son buenas ni malas. O sea, si tú las alimentas con cosas buenas, pues van a ser buenas. Y si las alimentas con cosas malas, pues van a ser malas, ¿no? Por eso San Juan nos invita en su libro a que nos vaciemos de nuestras potencias para poderlas llenar con el poder del Espíritu Santo. Y cómo cada potencia equivale a una virtud teológica, ¿no? Como por ejemplo la voluntad, si la llenas de amor, pues entonces va a ser una voluntad positiva, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando yo leí esto dije, sí, porque yo caí en un desierto muy feo, tuve estas perturbaciones y estas cosas horribles, pero yo recurría a mi memoria. Cada vez que me atacaba esta idea de Dios no existe, yo, a ver, no, Dios Ajá. hizo esto en mi vida, Dios me dio mi vocación, Dios me respondió en este momento, Dios me hizo, o sea, y empecé a atesorar todas esas memorias donde yo vi el poder de Dios, no una ni dos, sino día tras día, ¿verdad? En el recorrer de mi vida. Entonces, ahorita te puedo decir que por pura gracia de Dios salí totalmente de ese desierto y entendí perfectamente una vez más, que Dios permite estas cosas porque tiene un plan. Y entonces, al salir de la pandemia, bueno, no hemos salido, ¿no? Pero al empezar a los retiros presenciales y retomar la actividad, Ujú. fue muy fuerte porque a León y a mí nos empezaron a invitar a dar retiros para que las comunidades se reencendieran. Porque este desierto, tú sabes, que es un desierto de toda nuestra iglesia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, Eso muchas comunidades desaparecieron. pasó, sí, desaparecieron la apatía, mucha gente ya no volvió a los servicios, ¿no? A- Ajá. a las misas y a las adoraciones. Ahorita andan pidiendo adoradores porque no hay. Sí, hubo pues, ¿qué será? Apatía. No sé si fue apatía sí, pues mucha gente no volvió. Sí, yo estoy segura, bueno, el Señor como que yo siento que me lo ha mostrado porque es lo que nosotros platicamos en los retiros, cuando nos dicen necesitamos un retiro para que regresen. ¿Verdad? Ujú, ujú. Nosotros lo que les decimos es esto, este, nosotros no estamos no entramos al desierto cuando empezó la pandemia. Seguramente muchos de nosotros, no quiero decir que todos desde luego, pero muchos de nosotros ya teníamos un desierto desde antes de entrar a la pandemia, Sí, 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 pero sí. nuestra comunidad nos sostenía. Ujú. Y entonces nosotros empezamos a sentir la debilidad espiritual, la debilidad del alma y decíamos, pero voy a ir a la oración y el Señor me va a levantar, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué era? Que nosotros estábamos acostumbrados a beber de la fuente de Jesús desde el corazón de personas que no estaban en desierto. Ujú. Pero no habíamos escuchado la voz del Señor que nos decía, si tienes sed, ven a mí, a mis pies, y bebe, y yo haré que de ti broten ríos de agua viva, ¿no? Entonces, cuando nos cerraron las comunidades, empezamos a caer en el desierto porque ya no pudimos beber de nuestras comunidades. Ujú. Y si nosotros dejamos de tener nuestra oración personal o la fuimos postergando o al cabo al rato regresamos y nunca regresamos, poco a poco nos fue envolviendo esta frialdad del fervor, se nos fue enfriando el corazón y cayó nuestra iglesia, cayó en un desierto muy grande. Y les digo, pero el primer desierto es el que Dios permite, ¿verdad? No porque lo haya provocado, pero sí porque lo permite, Ujú. porque Él en su palabra en el capítulo 2 de Oseas dice, yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, Ah, ¿verdad? sí, me encanta. Él lo permite porque nos quiere ver crecer, quiere que ahora vayas a sus pies y ven a mí y yo haré que broten ríos de agua viva, ¿verdad? O sea, Él quiere que tú crezcas, como dice Santa Teresa de Ávila,
no que vayas por las golosinas, ¿no? Sino que vayas a los pies del maestro. Que ya no seas niño, que ya no te tengan que dar la leche, el pan, o sea, que ya crezcas sí, Amén. en la Nos fe. quiere crecidos, Ujú, exacto. ujú, Y no fuerte. estábamos crecidos. Porque si caímos en un desierto, y yo empiezo por mi vida, si caí en un desierto es porque o no estaba lo suficientemente crecida y aparte me atoró la enfermedad que me quitó las ganas de todo, ¿no? Ujú, ujú. Eh, por providencia de Dios, y yo se lo agradezco, ¿no? Pero luego, conforme siguió pasando el tiempo, dice San Ignacio de Loyola, que el desierto lo permite Dios, pero también nosotros cuando por nuestra negligencia dejamos de orar. Pero entonces ya no es que Dios nos haya llevado al desierto, es que yo ya me quise quedar en el desierto. Y entonces aquí lo que ya tenemos que hacer es romper esa negligencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces yo les digo, aquí estoy yo como testigo para decirles que no importa lo terrible que haya sido tu desierto, Dios ya te quiere afuera y Dios te quiere sacar. Y la palabra de Dios en Romanos te dice, Dios nunca retira su llamado y Dios nunca retira las gracias que te dio, que te prometió y que te dio. O sea, tú estás llamado siempre. Y no importa lo que hayas pecado, lo que te hayas caído, lo que hayas flaqueado y lo débil que seas, no importa si tú clamas como el pueblo de Israel y le dices, desde el fondo de mi desierto yo clamo a ti, el Señor te va a sacar porque te necesita. Y te necesita no para regresar al nivel de entrega que tenías antes de la pandemia. No para más. Te quiere para más, porque además ahorita la iglesia nos necesita. Así es. ¿No? Es muy tremendo. Ayer estábamos platicando en el grupo de oración que, que yo sé que es una tentación muy grande pensar que deberíamos hacer, recordando la novela de Moisés, recordar que en el pueblo de Israel lo que ellos hacían era no te juntes con los egipcios, no te juntes con los madianitas, no te juntes con los cananeos, porque lo que queremos es preservar nuestra fe, ¿verdad? Y si te empiezas a vestir como ellos, si te empiezas acá, entonces se va a desvirtuar nuestra fe. Y a veces tenemos esa como tentación de aislarnos, ¿no? Y no vivir en el mundo, que por cierto Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Tenemos esta tentación de aislarnos y quisiéramos hacer una colonia y encerrarla y sembrar ahí. Nadie entre si no están bien. Sí, bueno, aquí nomás católicos, porque si salgo me van a apedrear y me van a echar a la cárcel, ya ves que aquí en Puebla ya está Ay, la sí. ley esta, ¿no? Me van a echar, o yo no sé qué me va a pasar, ¿no? Ujú. Entonces, yo sé que está esa tentación, pero ellos lo vivieron porque eran niños en la fe, ¿no? Era un pueblo que estaba viviendo la primera alianza, ¿no? Pero nosotros estamos con la nueva alianza, con la de Cristo en la cruz, con la de Dios que viene a enviarnos su Espíritu Santo en Pentecostés, que nos da la fuerza, con Jesús que ora por nosotros diciendo, están en el mundo, aunque no son del mundo. Y nosotros tenemos que tener la osadía, como dice Anacleto, el beato Anacleto, ¿verdad? Tener esta embriaguez de la osadía cristiana, de ir más allá de donde nunca hemos ido y de ir a evangelizar sin importarme el riesgo que estoy corriendo, sin importarme lo que sea, porque, como dice Anacleto en su libro Tú serás rey, porque en toda la historia de la Iglesia Católica está llenas las páginas de la historia con acometidas de los católicos, santos, beatos, mártires que dieron la vida por el Evangelio. Y si nos vamos a quedar nosotros en una mediocridad, en una pusilanimidad, o sea, ¿dónde nos estamos quedando? No podemos soñar con los ajos y las cebollas de Egipto. No podemos soñar con regresar a antes de la pandemia. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un desierto por nuestra negligencia y que tenemos que ir más allá de donde el Señor quiere. Amén. Pues Ay, aquí ya ni te hablé de mi padecimiento, ¿no? Pero no, pero sí, Dios habló. Dios ha hablado ya y sabes. híjole, me pusiste chinita la piel de que yo también lo he visto y lo he sentido de salir. O sea, ya no nos podemos quedar en el status quo. O sea, la iglesia y lo dicen, ¿no? Muchas veces
nos lo han dicho, de que no está para alimentarte, o sea, no, digo sí y no, ¿no? O sea, pero no vas a una misa para, ay, quiero alimentarme, quiero sentir, no, vas porque vas a dar gracias por lo que está pasando ahí, o sea, y, y somos instrumentos del Señor. No, hay una frase en cursillos que me gusta mucho que dice, lo que tú no hagas se quedará eternamente sin hacer. Y eso Amén. para mí siempre ha sido como que me quedó muy grabado. Entonces digo, si yo no hago lo que me están pidiendo en mi parroquia, con mis vecinos, con mi esposo, o sea, si yo no hago lo que Dios quiere de mí, en cortito, se quedará eternamente sin hacer. O sea, Dios nos necesita nuestra boca, nuestro entendimiento, nuestras manos, o sea, si a lo mejor, y necesita a cada quien en su carisma, en sus dones, en sus debilidades también. Y hay que salir fuera. Yo creo que sí, este es el llamado de ahorita, de la nueva evangelización, de no quedarnos dormidos en nuestros laureles, salir y salir también por aquellas personas que ya estaban, pero se fueron, salir también por ellos. Y salir, como nos dice el Papa, que esta es otra frase que traemos, ¿verdad? Salir con alegría. Y en Sí, sinodalidad, o sea, caminando con nuestra iglesia y en obediencia y hay tantas cosas que te quisiera decir, pero yo sé que el tiempo claro. No, pues corre rápido. ya sé, Lina, no quisiera quitarte más tiempo y quisiera también estar platicando más y más contigo, pero te doy las gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida, te doy las gracias por tu amistad y por todas las veces que tú también me has sostenido en oración y con la palabra del Señor y todo lo que me has dado a mí personalmente y todo lo que estoy segura, porque también he ido a algunos retiros donde hablas, que estoy segura que también has hecho por las demás personas, por muchas personas, y que este testimonio toque a personas que a lo mejor están padeciendo alguna enfermedad o a lo mejor tienen a alguien, este, para entender también, porque lo que dices de lo psicológico, la ansiedad o depresión y todo, pues para entender también que lo que viven las personas con esclerosis, y tener también paciencia con ellos, prudencia con ellos. Gloria a Dios. Yo te agradezco todo esto y doy la gloria a Dios por todo lo que dices, que Él es el que merece toda la gloria siempre. Decirles a las personas que estén pasando por enfermedad que en este tiempo el Señor me ha revelado, basado en esta palabra de Dios que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Me di cuenta de cómo yo misma, Hipócrates tiene una frase que dice, eh, la voy a parafrasear porque no la recuerdo de memoria, pero dice, y ahí va uno y come una cosa que le hace mal y come otra y todos estos pecados se suman y se convierten en enfermedad, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso dije, yo estoy enferma por mi pecado, no debe haber comido esto, ni debe haber comido el otro, ¿no? Ajá. Pero cuando uno entiende cómo el mundo, dejándose llevar por los sistemas corruptos, los sistemas corruptos de cómo ganar más dinero y cómo meterle aditivos y cómo hacer esto y todo esto, cómo nos va enfermando nuestro cuerpo y cómo también incluso los fármacos se han especializado tanto en cada parte de nuestro cuerpo que lo único que hacen muchas veces, no siempre, digo yo, defiendo la medicina alopática porque si no, no hubieran nacido mis hijos, pero en cierto momento como que tendieron mucho a quitar síntomas y no atacar la raíz de la enfermedad. Y esto ha provocado una gran cantidad de enfermedades crónicas, degenerativas, mortales, que cuando nosotros nos vamos a la raíz de la palabra y bueno, vemos lo que hacía Esteban, ¿no? Para alimentarse, ¿no? O vemos todo esto y decimos, si nosotros comiéramos lo que debemos comer,
hiciéramos ejercicio, si nosotros tuviéramos sano nuestro corazón de resentimientos y de todo esto, cuántas enfermedades se sanarían, ¿no? Entonces yo nada más animarles, el Señor me ha ido llevando, dejé la medicina alopática porque la cortisona que me recetaron, además peligrosísima en tiempo de pandemia, ¿verdad? Me empezó a caer muy mal a mi cuerpo, o sea, todos los medicamentos desde que yo era niña nunca me han funcionado, o sea, yo no es que tuviera alternativa, no tenía otra puerta, me sentía muy mal y con el medicamento me sentía peor, ¿no? Entonces, yo tuve la necesidad de buscar una alternativa, pero esta bendición de buscar una alternativa me ha llevado a recuperar el 60% de mi salud. Sigo caminando en esto, pero en el Inter he aprendido mucho y yo lo que les invito es a no se queden como pacientes pasivos del otro lado del escritorio del médico, investiguen por su cuenta, sepan cómo la alimentación puede ayudarnos, cómo la medicina alternativa, no la medicina alternativa que nos aleje de la fe, sino la que tenga sustento científico, ahora sí que por su fuente lo conocerán, ¿no? Por el fruto lo conocerán y de dónde viene la fuente, pero una buena medicina alternativa que te ayude, como la herbolaria, como, bueno, tanta medicina que nos puede ir ayudando, ¿verdad? El comer así sin aditivos, sin hormonas, Y yo en mi casa cero procesados, cero azúcar, cero carnes frías, cero carne roja, cero pollo, huevo nada más orgánico, pescado, muchas frutas y muchas verduras, sobre todo más que fruta. Fruta a lo mejor media fruta al día y si no hay fruta no hay problema. Yo Pero como sí, sonorense me moriría si me quitan la carne roja. como buena sonorense, Sí, a nosotros nos encanta la carne roja. claro, yo como buena norteña, imagínate las carnes de la laguna, ¿no? Pero al principio batallé, ahorita, pues realmente, y Es se un lo cambio ofrezco de al Señor. vida. Es un Sí, se lo cambio. ofreces a Dios y sobre todo que tú sopesas, me decía alguien, qué fuerza de voluntad tienes, ¿no? Porque eso me acompaña en los retiros y en las cenas con amigos y a todas partes me acompaña, ¿no? Cuando me invitaron a predicar a Brasil, que era un viaje larguísimo, me llevé 4 huevos cocidos y ajo, digo, apios, perdón, Ajá. apios y pepinos ¿y qué me llevé? Y nueces. Y eso almorcé con mi cené, que pues todo lo que servían en el avión pues yo no podía, ¿no? No, no. Y entonces uno se va acostumbrando y les digo, pero no es fuerza de voluntad, es Es primero ofrecer que nada gracia, ¿no? gracias, sí. Y segundo miedo, Claro, porque ya sé cómo me va si me porto mal, entonces mejor me porto claro, bien. claro. Así es. Pues bueno, dando gracias a Dios por este ratito que nos compartiste, por el tiempo Gracias. también que nos diste, que nos regalaste. Y vean a Lina en Spotify, ahí hay cantos de la renovación carismática católica y hoy escúchenla, se van a deleitar escuchándola. Si podemos, ahí ponemos links también de tus canciones. Gracias, Pues, pues que sean de bendición. gracias. Gracias a Dios por tu vida, Lina. Muchas gracias y gracias por este espacio.